Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más al programa de BCP Kids. Nuevamente les saluda la hermana Flor, esperando que ustedes se encuentren bien ahí en casita y esperando que me acompañen nuevamente para la lección del día de ahora. Bueno, el día de ahora vamos a hablar acerca de algo muy bonito, pero antes de empezar ahí les quisiera hacer una pregunta. Cuando ustedes van de viaje o salen, bueno, o han ido de viaje con su familia, ¿qué es una de las cosas esenciales que se necesita para salir de viaje? Tal vez necesitaríamos saber la dirección exacta, ¿verdad? Donde iríamos, un mapa con las rutas que deberíamos de tomar, las rutas importantes, y tal vez tendríamos que estar cuando vamos en el camino, bueno, al menos yo cuando he viajado me gusta ir observando el camino por donde voy, mirando los señales que hay, los anuncios que hay para ver cuánto falta, si ya mero llego. Eso es lo que me gusta y tal vez a ustedes también es lo que han notado cuando salen de viaje con su familia. Y hace cuenta que la Biblia también nos habla acerca de dos personas que cada uno de ellos estaban de viaje. Nuestra historia bíblica se va a encontrar ahora en el Nuevo Testamento. Si la quieren leer conmigo, vamos a estar hablando en Hechos 8, del versículo 26 al 40. ¿Ok? La Biblia nos habla de estos dos personajes que cada uno de ellos iba a ir de viaje, pero cada uno iba por diferente camino, o sea, no estaban juntos, sino que cada quien iba por su propia cuenta, iban a salir de viaje. Uno de ellos conocía a Dios, conocía a Jesús, conocía lo que había hecho él en la tierra, incluso había estado con Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Y el nombre de esta persona es Felipe. Y el otro no conocía de Dios. Este hombre había escuchado acerca del verdadero Dios y quería adorarlo, pero necesitaba a alguien que le enseñara la dirección correcta. Y el nombre de esta persona la Biblia no lo dice. Recordémonos que les acabo de decir, solamente nos habla que el primer hombre que conocía ya a Dios, que tenía una relación con Dios, era Felipe. Felipe amaba a Dios y enseñaba su palabra a otras personas. Y había estado muy ocupado en las ciudades y los pueblos cercanos de Samaria, enseñando a mucha gente. Mientras mucha gente lo escuchaba a él, creían en el Señor Jesús. Un día el ángel del Señor vino a Felipe y le dijo que tenía que levantarse donde estaba y tenía que seguir un camino y dirigirse de que ese camino le dijo, vino el ángel de Jesús, y vino y le dijo, ¿sabes qué? Levántate, tienes que ir por donde yo te voy a mandar. La Biblia nos dice que él lo mandó por un camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Gaza era otra ciudad o pueblo. Este sería un viaje muy largo. Imagínate, la Biblia dice que serían como de unos 90 a 100 kilómetros de largo, aproximadamente, la distancia de retirado. Y era este lugar a donde Dios lo había enviado, era un lugar que estaba completamente desértico, tal vez estaba en el desierto. Imagínate en el desierto, ahorita como está fuera las temperaturas, con mucha calor, así estaban las temperaturas allá. Y también hace cuenta, acordémonos que más antes la gente para viajar tenían que caminar. Felipe amaba tanto a Dios que él no lo cuestionó. Tal vez él pensó dentro de él, ¿por qué Dios me envía a ese lugar, al desierto, a esa ciudad que está, o a ese lugar específico que está en el desierto? Mas, sin embargo, Felipe, ¿sabes qué hizo? Él obedeció. Siempre estaba listo para contar a otros acerca de lo que Jesús había hecho en su vida. Él estaba listo. A él le encantaba hablar a otra gente de las maravillas que Dios había hecho mientras él estuvo aquí en la tierra. Dios quiere que también tú y yo estemos listos para cuando nos toque hablar de Él a otras personas aquí en la tierra que no conocen de Dios. Fíjate, si leemos en Hebreos 7:25 dice, Jesús puede también salvar perpetuamente, esto quiere decir para siempre, a los que se acercan a Dios. La Biblia dice que Felipe se levantó, no cuestionó, y fue. Y recuerden que esos días, como les dije anteriormente, la gente viajaba caminando. Mientras el otro hombre también iba de viaje,
me parece que son 2 hombres, ¿verdad? Iba de viaje, él venía del país, un país que se encuentra en África, y este país se llama Etiopía. No sé, tal vez lo han escuchado hablar. Y ese país se encontraba en el continente de África. La Biblia, no, como les dije anteriormente, no dice su nombre, simplemente lo llama un etíope, porque era de Etiopía. Sabemos que era un hombre muy importante en su país, porque tal vez la Biblia nos dice que era el tesorero de la reina de Etiopía. Imagínate, tenía un cargo muy importante, ser el tesorero de una reina. ¿Y a qué creen ustedes que esta persona se dirigía a Jerusalén? La Biblia nos dice que él tenía, tal vez, bueno, no nos dice, ¿verdad? Nos dice que tal vez él podía tener negocios ahí, o no sabemos si tenía familiares ahí, pero algo que sí nos dice es que él quería conocer al Dios verdadero y esperaba aprender de él ahí y adorarle. Recordémonos que a lo mejor él no sabía lo que ya le había pasado a Jesús. Aparentemente este hombre sabía que tenía un problema en su corazón que solo Dios podía resolver. Ese problema se llama pecado. Y si nosotros no conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, también tenemos el mismo problema que Él. La Biblia nos dice, esto nos dice en el libro de Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que todos pecamos aquí en la tierra, ¿ok? Esto significa que, o sea, tú y yo, dice, nadie nos enseñó a hacer cosas malas. Simplemente nacimos con el deseo de hacer todo esto malo, o sea, nacimos con el deseo de pecar. Y ese deseo está dentro de nosotros. El pecado es un problema que solo Dios puede resolver. No sabemos de qué manera el hombre de Etiopía había pecado, pero tenía el mismo problema que nosotros y quería conocer a Dios. Finalmente esta persona llegó a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén fue al templo. La Biblia dice que fue al templo del Señor, pero ahí nadie compartió con él acerca de cómo conocer a Dios. Imagínate que aquí a la iglesia llegue una persona y que nadie le saludemos o que nadie le demos la bienvenida. ¿Cómo esa persona va a conocer de Dios si nosotros no le decimos? Esto más o menos le pasó a esta persona. La Biblia dice que llegó a la iglesia, pero nadie se acercó a él para explicarle que cómo podía conocer de Dios. Lo que pasó fue que el Señor Jesús ya había muerto en ese tiempo en la cruz. Él había dado su vida por el pecado y había sido crucificado. La gente en Jerusalén, todos lo sabían, pero no lo creían que él iba a resucitar. Él sabían que Jesús había muerto, pero como que dentro de ellos aún no tenían como que eso de creer realmente lo que Dios tenía venido a hacer aquí en la tierra. Así que nadie le contó nada al etíope acerca de Jesús. Sin embargo, tenía él con él una parte de las escrituras, la palabra de Dios que él podía estudiar. Recordémonos que más antes la Biblia se usaban como unos rollitos y la gente los leía. O sea, él tenía una parte de la Biblia que a él le gustaba leer. Y tal vez él estaba triste porque nadie le pudo hablar de Dios, o cuando salía de Jerusalén en el carro de caballo para comenzar nuevamente su largo viaje de regreso a Etiopía. El sol, imagínate, el sol calentando mucho. Los caballos, imagínate en el desierto, cómo levantarían el polvo, y imagínate el calor, el polvo. Dice, y él pensaba en todo lo que había escuchado y visto en Jerusalén. O sea, tal vez nadie se acercó a decirle a él directamente, pero él escuchaba rumores. Y todo lo que él pasó en Jerusalén, entonces venía tal vez pensando en todo esto. Él pensaba en todo lo que había escuchado. Sacó el rollo que tenía la parte de las escrituras y comenzó a leerlo. Él leía el libro del profeta Isaías. Pero, ¿qué significaban aquellas palabras? Recordemos que él solamente estaba leyendo y él no estaba entendiendo lo que estaba él leyendo. Solamente leía por leer. Quizás la leyó varias veces, pero no les entendía. Era como leer algo misterioso que parecía no tener solución. Qué triste y desanimado todo, a lo mejor se sintió, ¿verdad? De que pues lo leo, pero no le entiendo, pero está interesante, pero igual no le entiendo. Se sentía así.
Recordemos que el primer hombre que les he hablado yo anteriormente, que también viajaba en esta dirección por el lugar desértico y su nombre era Felipe, él había estado caminando por un largo tiempo sobre esos caminos secos y polvosos y con mucho sol. Así que como el sol estaba, imagínate como ahorita, bien brillante el sol y en el desierto, él a lo lejos alcanzó a mirar que si algo se acercaba hacia él. Y parecía ser un hombre en un carro de caballo que venía en su dirección, donde él venía. El Espíritu del Señor le habló a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Era lo que Felipe había estado esperando, que Jesús le dijera que era lo que él tenía que hacer, porque recordemos que él nada más estaba obedeciendo a Jesús. Él estaba caminando, él le dijo, vete por ahí, y él estaba caminando, pero él no sabía dónde se dirigía. Cuando el Espíritu le habla y le dice, acércate a ese carro, imagínate él emocionado, se acercó, obedecía a Dios. Entonces la Biblia también nos dice que Felipe se acercó al carro corriendo. Ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Alguna vez ustedes han intentado correr en la arena cuando hay el sol? Intentar correr con todas tus fuerzas, ¿verdad que es imposible? Uno se cansa, por alguna razón, yo no sé, pero uno se cansa al correr en la arena. Se hace muy pesado hasta caminar en la arena. Imagínate a Felipe corriendo en la arena en el desierto con calor. Él corrió, no era fácil. Pero Felipe estaba tan deseoso de hacer lo que Dios le había dicho, así que corrió con mucho gozo hasta llegar al carro donde estaba esta persona. El etíope vio que Felipe se acercaba y ordenó que detuvieran los caballos mientras llegaba Felipe cerca donde estaban ellos. Felipe oyó que aquel hombre vestido de ropa fina, porque recordemos que tenía un puesto muy importante, tenía una ropa muy fina, leía el libro del profeta Isaías. La costumbre en aquel tiempo era que cuando alguien leía la Biblia no la leíamos como hoy en día, que nada más estamos mirándolo con nuestra vista y leyéndolas para nosotros, sino que la costumbre en aquel tiempo era leerlo pero en voz alta. Él estaba hablando, leyéndolo en voz alta. Felipe le preguntó a él, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le respondió, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Recordémonos que a él le gustaba leerlo, pero no le entendía. Así que Felipe, imagínate, si a Felipe le encantaba hablar de Dios, ¿ustedes creen que Felipe pues no se sonrió a saber que dijo, esta es mi oportunidad? Imagínate, Felipe tal vez se sonrió al escuchar estas palabras. Dios había guiado al etíope y a Felipe justo hasta ese mismo momento, en ese mismo instante, en ese mismo tiempo, para que Felipe le contara a esta persona cuánto lo amaba Dios, de la misma manera que Dios te ama a ti y a mí. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:19, ya se los he dicho anteriormente, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios quería que el etíope lo conociera en su gran amor, así que guió a Felipe hasta ese lugar para que se encontrara a tiempo con la persona, con el etíope. Dios lo mandó a él. Imagínate la persona esta, invitó a Felipe a subir en su carro de caballo, porque recuerden en aquel tiempo tal vez a él lo llevaban en una carreta con caballos. Él invitó a Felipe a que se subiera con él. Felipe se subió ahí juntamente con él para que le ayudara a entender la palabra de Dios. Siguieron lentamente su camino. Mientras Felipe hablaba, le enseñó al hombre acerca del Señor Jesucristo y le explicó con mucho cuidado lo que significaba la palabra de Dios. Imagínate, él tenía paciencia y amor por enseñarle y decirle lo que Jesús había hecho. Los ojos de Felipe deben haber estado brillantes porque estaba haciendo lo que a él le gustaba. Ha estado lleno de emoción. Mientras compartía la verdad maravillosa acerca de Jesús, quién era él, quién es él y qué había hecho. Y quizás para el etíope esta era la primera vez que él conocía o escuchaba la verdad acerca de Jesús mientras estuvo en la tierra. Y escuchaba la verdad de lo que él podía hacer. De que Jesús tomó el castigo de todos nosotros, incluyéndolo a él, en la cruz del Calvario y murió por amor de nosotros. O tal vez esta era su primera ocasión donde él escuchaba realmente acerca del verdadero Dios.
justo donde, y entonces cuando él estaba leyendo la Biblia, acordemos que él tenía paciencia, justo cuando la Biblia dice que cuando iban caminando, iban en el mismo camino, él deseaba hacer algo. La palabra de Dios nos dice que justo donde pasaba el carro había agua del lado del otro camino. El etíope vio directo a los ojos a Felipe y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quería él ser bautizado para mostrar que creía en el Señor Jesús. Felipe le dijo: tienes que creer. Y él respondió con gran gozo que él creía. Así que ordenó que detuvieran los caballos y él y Felipe bajaron. Y Felipe bautizó al etíope ahí mismo. El etíope escuchó las buenas nuevas porque Felipe tuvo el tiempo y estuvo dispuesto a ir exactamente a donde Dios quería que fuera, para ayudar a una persona a conocer la dirección correcta. Ahora te reto a ti y me reto a yo misma. Tenemos el tiempo nosotros, ustedes como niños, yo como adulta, de tener el tiempo que Dios nos manda para ir a hablar a las personas o para simplemente compartir el amor de Dios para las personas, hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Ojalá les haya gustado esta historia. Si ustedes la quieren seguir leyendo, como les dije al principio, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. Muchas gracias, niños. Que Dios los bendiga y espero que les guste. Nos vemos la próxima semana. Bye.